contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser utilizados por niños. Supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento estamos contigo, un espacio cultural dinámico e irreverente para debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. RCR presenta Contigo Liberalmente. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a otra edición de Contigo Liberalmente, como cada jueves. Quien les habla, Claudia Macero. Pueden seguirme desde ya en mis redes, @ClauMacero. Y antes de comenzar con el programa del día de hoy, recordarles, gracias a quienes nosotros llegamos a ustedes, a sus hogares, a sus computadoras, a sus teléfonos y a cada uno de los espacios. ¿Qué me dice justo? No entiendo, ahorita me escribes un papelito. Pero bueno, gracias a quienes nosotros y ustedes podemos conversar y vernos, porque esta es la radio que se ve, RCR. Y por supuesto en la dirección general, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Wilixa Arcaya, en la producción, Malala Nogales, Justo Navarro y Catherine Manzano. Y en los controles hoy tenemos a Ian Martínez, alias Bululú o Bururú. Bululú o Bururú. Bueno, allí lo tienen. Hoy no nos acompaña César, pero también recordarles cómo pueden ustedes acceder a nuestra programación. 24 horas continuas de información sin censura en RCR. Ustedes pueden ingresar en @RCR750. En Periscope, pueden también en YouTube. Si ustedes colocan RCR en vivo, rapidito encuentran la transmisión en vivo de RCR. Y además, si les cuesta mucho, ustedes ingresan vía WhatsApp, vía Facebook, a través de Tuning. Y bueno, el día de hoy hemos querido hablar sobre el tema electoral, porque en efecto, una vez más vuelve esa especie de coco, de fantasma sobre unas elecciones en un país donde, bueno, claramente la cultura ciudadana se ha vinculado a ejercer el voto. Y para hablar de eso, he querido conversar o traer al estudio a dos personas que además son muy queridas y muy cercanas. Una es Anthony Romero, él es abogado de mi casa, la UCB, y bueno, además trabaja con nosotros en Vente Venezuela. Y la otra persona es Humberto Villalobos, arquitecto prestado al área electoral. Pero bueno, también vamos a ver que hace todo un diseño electoral y una investigación importante en esa área. Pero antes de arrancar, por supuesto, antes de mí ya seguramente, y lo conversaba justo en el programa Aquí se habla libertad, sobre los 7 años del fallecimiento de Hugo Chávez, el fallecimiento oficial. Bueno, al menos ese día todos lo recordamos. Yo recuerdo que trabajaba en un periódico y cada uno lo vio de una manera distinta, ¿no? De alguna manera, conocer esa noticia para muchos fue un tema importante, entendiendo, bueno, el grave daño que se asocia, ¿no?, a lo que es la figura de Chávez, porque al final se trata de más que un hombre, es un sistema, ¿no?, y un tipo de pensamiento que en Venezuela sigue haciendo mucho daño, y es el socialismo. Y hoy, precisamente eso lo recordamos desde el punto de vista de todo lo que tenemos que aprender y de lo que no vamos a permitir que vuelva a instalarse en este país. Y por eso quería arrancar con este tema. Creo que en Venezuela los venezolanos hemos aprendido muchísimo de lo que significa ser ciudadanos, y precisamente por eso hoy hemos querido hablar del tema electoral, porque si bien, y ese ejemplo lo ponía una persona ayer en un programa, a nosotros desde chiquitos nos han enseñado que ejercer la ciudadanía es levantar la mano y votar lo que es la mayoría o lo que es democracia o lo que todos quieren. Ser ciudadano es mucho más que eso. Pero entonces, si ese es el planteamiento, ¿cómo votar realmente en Venezuela hoy? Quizás no es posible, ¿no? Y eso es lo que vamos a, de alguna manera, debatir. Pero antes de arrancar, yo sí quería, además, agradecer, antes de que me regañen, gracias a quienes nosotros llegamos a este programa, que es Small Shop, la casa perfecta de la repostería. Ustedes van a la avenida Cecilio Acosta de Chacao y pueden conseguir, bueno, desde chocolate, azúcar, nueva azúcar, harina, todo lo que ustedes quieran conseguir para hacer sus postres y consentir a sus familias. Es @SmallShopCA en la avenida Cecilio Acosta de Chacao, envíos a nivel nacional. Y bueno, ahora sí, para entrar en materia, Humberto, Anthony, gracias por acompañarnos el día de hoy. De hecho, antes de empezar el programa, yo le preguntaba a Anthony, bueno, ¿qué tan difícil es, de alguna manera, y ustedes se preguntarán por qué un abogado? Pero en efecto, también en Venezuela el tema ha discurrido hacia lo político, ¿no? Y yo le preguntaba a Anthony,
¿Qué tan difícil es ser abogado en un país donde se dice que no hay ley? Sí, ahorita en verdad es muy difícil ejercer nuestra profesión en la actual Venezuela. La verdad es que es todo un reto para mí y los jóvenes profesionales. Ayer conversaba con un amigo que es egresado de la representante de los egresados en la Universidad Católica Andrés Bello, que también es abogado, y me decía que apenas hay solo 20 estudiantes nuevos en este semestre para estudiar Derecho en la Universidad Católica. Y eso es lo que nos dice el drama que estamos viviendo nosotros como abogados y lo que depara para el futuro. Que no es una carrera para nada que se quiera estudiar ahorita, porque tal vez los jóvenes piensan más en irse del país. Sin embargo, nosotros hemos tratado de empezar a generar un movimiento de egresados desde la Universidad Central de Venezuela y desde otras universidades, y de ver dónde están los profesionales del derecho, cómo están ejerciendo el derecho en la actualidad, en qué espacios se encuentran, para un tema de solidaridad y seguir defendiendo lo que son las leyes venezolanas. Si bien vivimos en un país donde la informalidad y la legalidad es lo que termina sucediendo todos los días, queda de nosotros como responsabilidad como abogados defender esa legislación que existe y que en un momento fue lo que vivimos nosotros como la Venezuela democrática, que nosotros de lo que discutimos en todo esto es que hemos llegado hasta este punto ha sido por un proceso. O sea, esto no pasó de un día para otro. Así es. O sea, ha sido un gobierno que así incluso antes del Chávez, diría yo, ¿no? Ha sido un país en que nos están hablando de crisis, de que yo tengo recuerdo de lo que es la política. Tengo 29 años, desde hace más de 20 años estamos hablando de crisis, pero hemos ido en un proceso, un gobierno con tintes autoritarios, dictatoriales, y que está buscando ser ahora un gobierno más bien totalitario, y que ahí es donde entra el tema de las elecciones, que entonces como elecciones que en verdad podamos participar, que en verdad sean libres. ¿Cuál es el proceso para eso? ¿Bajo qué instrumento legal, no? Bajo de qué forma se puede hacer. Y yo el proceso que se está viviendo ahorita en términos legales con el tema de la designación de unos nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, primero que veo yo como ciudadano es que es un proceso en el cual no se está haciendo muy transparente con la ciudadanía. Ayer que me comentaban el tema del programa y que recibí la invitación de ustedes, muy agradecido por estar acá, yo empecé a investigar, bueno, cuáles han sido los informes que se han presentado en la plenaria. Y por ejemplo, el informe que presentó el diputado Ángel Medina, creo que fue la semana pasada, antepasada, sí, mencionando lo que eran las personas que ellos habían escogido de la sociedad civil para conformar el comité de postulaciones electorales. Es un informe que yo no pude conseguir ni por internet ni por algunas personas que conozco que trabajan en la asamblea. Es algo que está como muy con mucho recelo. Entonces, cuando es un proceso tan importante, porque serán las personas que van a ser los árbitros de la decisión de los venezolanos. Si tú escoges a un u otro candidato que, bueno, aquí, hoy que tú lo has dicho, hoy se cumple el 7 años del fallecimiento de Hugo Chávez, que más de que ser una persona es un modelo que ha traído solo miseria al país. Entonces, veamos lo importante que es tomar una buena decisión en el año 99, que mira todo lo que nos ha traído estos últimos 20 años. Entonces es muy importante el árbitro electoral. Y ha sido un proceso, creo que muy poco transparente para los ciudadanos. Además de poco transparente, hablamos también de un tema de incertidumbre. Y Humberto, en la próxima parte vamos a hablar del área más técnica, ¿no? Pero desde el punto de vista político, ¿cómo se refleja esa incertidumbre en un país acostumbrado de alguna manera a ejercer el voto, que hoy quizás no es la opción más clara o la más segura, ¿no? ¿Cómo se refleja esa incertidumbre? ¿Cómo lo ves desde el punto de vista de quien estudia tan fervientemente el tema electoral desde el punto de vista numérico? Bueno, básicamente las personas actualmente, y nosotros tenemos en la parte de investigación todo un estudio que estamos haciendo, porque se está perdiendo la confianza en el voto a nivel mundial. Pero nosotros somos la punta de lanza. O sea, realmente aquí la confianza de la gente en el voto es prácticamente nula. Tenemos 3 o 4 elecciones sin asistencia de más del 80% de la población. Y eso siendo muy generoso con las elecciones que ha manejado el gobierno, tanto la constituyente como la misma supuesta reelección de Maduro, como las elecciones de gobernadores, las elecciones de alcaldes. La participación fue nula. Y eso es en un estado como el que tenemos, donde hay represión, donde hay caja clap, y aún así la gente no va a votar. Y eso es la mejor expresión que tenemos de que el sistema actualmente no es confiable, no está funcionando. Pero entonces es falso eso de que la gente quiere votar y que la gente quiere elecciones. O sea, ¿o de dónde viene entonces esa afirmación? Porque yo siento que es además como una generalidad. No, bueno, la gente, aquí el venezolano nació para votar, prácticamente. Bueno, la realidad es que nos lo están planteando una dicotomía que no es verdadera. Guerra o elecciones.
Y la realidad es que como el que plantea que los únicos colores que hay son blanco y negro. En el medio hay una infinidad de grises y los que quieren estas posiciones extremas sencillamente te están llevando a los extremos. Pero la realidad es que la política debe encontrar dentro de esa gama increíble de grises una solución mejor que estos extremos que estamos manejando, que es guerra o elecciones. Y en eso es que estamos trabajando. La realidad nos están llevando a los extremos y tenemos que abrir la mente a otras cosas. Pero además de eso... Yo creo que el tema que hizo Humberto de las últimas elecciones, que podemos decir que las últimas elecciones libres que podemos haber tenido, más allá del ventajismo que existió, fueron las del 2015. Pero yo creo que el ejercicio ciudadano de los venezolanos que están tanto fuera como dentro del país han entendido que para votar se necesitan unas condiciones mínimas. O sea, que no podemos ir a participar a votar por cualquier candidato en cualquier condiciones que coloque, en este caso, el régimen o el gobierno en ese momento. Y también luego de votar, bueno, nosotros tuvimos, históricamente, se ganó la mayoría calificada en 2015, algo que no había pasado nunca en la historia de estos 20 años de Asamblea Unicameral. Y luego esa mayoría fue pisoteada por el Tribunal Supremo de Justicia y por los otros, de manera inconstitucional, además, por los otros órganos del régimen como tal. Y entonces la gente dice, yo creo que sí puede haber un sentido de que el ciudadano quiera votar, pero creo que hoy tiene mucho más claro cuáles son esas condiciones y cómo tú me puedes vender esas elecciones. Y creo que por eso ha habido tan poca participación en esos procesos electorales, porque al final yo creo que no han sido elecciones porque no ha habido competencia, no ha habido transparencia en esos aspectos, además que han sido convocadas por un órgano inconstitucional e ilegítimo, que es la Asamblea Nacional Constituyente. Y esa es otra cosa que te quería preguntar, porque en efecto esos grises que menciona Humberto quizás existen en otros ámbitos, pero en ámbitos como, por ejemplo, y tú lo mencionabas, la designación de este comité de postulaciones electorales, el nombre completo no lo recuerdo ahora, están participando personas que de alguna manera han llevado a que la Asamblea Nacional no esté en su seno de discusión natural, ¿no? Es decir, estamos hablando de exdiputados chavistas e incluso miembros de una asamblea que no consideramos que son diputados. O sea, hay un tema de legitimidad también allí. Entonces, desde ese punto de vista, Anthony, ¿cómo, además, y te lo digo también desde mi preocupación, porque sin ser abogada, yo no sabría cómo quizás desenvolverme en un ámbito donde tenemos o se habla de 2 presidentes, de 2 asambleas. De 3 asambleas. De 3 asambleas, exacto. Contando la de Parra. Pero desde este punto de vista del comité electoral, o sea, ¿qué sentido legal o qué basamento puede tener? Además de que ya hemos derrumbado el tema de que el venezolano por naturaleza va a votar, porque no lo está haciendo. ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo se concibe eso desde el punto de vista legal, si es que se pudiera explicar? ¿O es que creemos que ya la discusión no es jurídica, como en efecto? Yo creo que la discusión dejó de ser en buenos términos con este tema de la renovación del CNE, un término jurídico, y se está convirtiendo en una discusión política. Pero viendo eso, nosotros no podemos dejar de un lado los argumentos jurídicos tampoco. Hemos visto cómo se ha venido conformando todo este proceso. O sea, esto comenzó a finales lo conversábamos con Humberto antes de entrar al programa, a finales del año pasado. Unos diputados que por varias razones ahí, quiero hacer la salvedad del voto salvado que emitió la fracción parlamentaria del 16 de julio, explicando muy bien en términos jurídicos, términos de hecho y de derecho, por qué había que proceder a una calificación de esos diputados que buscaban entrar de nuevo a la Asamblea Nacional, porque muchos de ellos habían estado teniendo otros cargos como ministros y viceministros, eran parte de otro organismo que lo ha planteado el chavismo como tal, como supraconstitucional, que es la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces todo esto ha venido que tú tienes hoy creo que está muy oportuno el tema, porque sale una noticia de Francisco Torrealba, constituyentista, donde dice que tal vez haya que dejar al menos a 2 de los rectores actuales en el CNE para que podamos ir a unas elecciones parlamentarias. Entonces lo que parecería todo este proceso no es un tema jurídico, sino político, de vamos a tratar de maquillar un poquito el tema del CNE, vamos a tratar de sacar unos nombres que tal vez le hagan mucho ruido al venezolano para tratar de vender unas elecciones que al final tal vez yo creo que siguen sin parecer competitivas en principio. Y el otro tema está también en esa entrevista de hoy, ellos vuelven a amenazar con la omisión legislativa, que la omisión legislativa fue algo que sucedió en el 2014, y ya en ese momento los juristas y varios profesores y abogados muy respetados mencionaron que era inconstitucional, porque la Asamblea Nacional, por omisión, el Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Constitucional, por una omisión legislativa, no puede ir a nombrar como tal a los rectores del CNE, que es el escenario en el que estamos actualmente. Fíjate, aquí una oyente en YouTube que se llama María Macei dice, se equivoca. En Venezuela, desde que entró Chávez al poder, no hay elecciones limpias. En 2015 obtuvimos los votos. 1, porque es más difícil hacer trampa con tantos candidatos a elegir.
O sea, la realidad es que la elección del 2015 se dieron muchas circunstancias. Teníamos un régimen bastante debilitado en ese momento por circunstancias puntuales. Eso se aprovechó y tuvimos movimientos ciudadanos que colaboraron en la defensa del voto. Tuvimos una estructura organizada importante a nivel de la agrupación de todas las fuerzas de la oposición. Tuvimos candidatos en todos los lugares, pero la realidad de todo eso que se hizo es que fue ese momento. Y se aprovechó un momento, se desdoblaron unas circunstancias. Yo les puedo decir que desde ese momento se han ido del país no menos de 3 millones de electores. Y esos electores absolutamente todos eran de la oposición, mayoritariamente. Que podrían hoy básicamente votar. Exacto. Y no piensen pueden. que ya no pueden votar. Adicionalmente, esos eran los que nos ayudaron a hacer la fuerza necesaria para evitar que se cometieran los fraudes en cada mesa de votación. No los tienes tampoco. Adicionalmente, el sueldo básico del venezolano se ha disminuido a niveles de África, de lugares absolutamente indigentes. Entonces, no comparemos esa situación y cada uno de estos detalles, porque esa Venezuela ya no existe. Esas condiciones ahora son totalmente desfavorables a nosotros. Entonces es muy difícil la comparación. Entonces, Sí. O sea, básicamente lo que tenemos que pensar es, ¿tenemos alguna posibilidad en esta situación contra un gobierno todopoderoso, un gobierno que controla lo poco que recibe el 80% de los venezolanos? ¿Tenemos alguna posibilidad de armar una estructura poderosa como se tuvo en aquella oportunidad? Yo personalmente manejé un proyecto que controlaba 4.500 centros de votación. En esas mesas de votación no había menos de 15.000 mesas de votación y en cada una teníamos a 10 personas que cuidaban el voto. Eso significa que la estructura que necesitamos para un proceso nacional no es menos de 600.000 personas. ¿Dónde están? La mayoría de las que yo usé están en el exterior. Entonces, el que me explique estas cosas tiene que hacerlo, pero con los números, con la realidad, conociendo las verdades del registro que vamos a hablar después. Y entendiendo el contexto en el que estamos, Humberto, y ya para irnos al corte, al regreso vamos a tener a Alejandro Marcano. Les recuerdo que hablamos con Anthony Romero y con Humberto Villalobos, abogado y arquitecto prestado al área electoral. Además, el contexto actual nos habla de un fenómeno que empezó o se calificó de alguna manera desde el año pasado como usurpación, ¿no? Y hoy todo el mundo entiende qué es la usurpación. Y esa usurpación, a través del Acuerdo Nacional para la Transición, estableció unos mecanismos muy claros. Y eso también lo vamos a abordar en la próxima parte. Pero ese mecanismo establece que sin cese de la usurpación no hay condiciones que valgan, ¿no? Y para nosotros eso está muy claro. Y eso es precisamente lo que diferencia esa Venezuela que tenemos hoy de la Venezuela que teníamos. Es decir, si en efecto nos enfrentamos a un sistema igual de mafioso, pero probablemente con otros entramados que hoy tenemos que combatir desde otro punto de vista no convencional. Y por eso vamos a hablar en el siguiente corte con el periodista Alejandro Marcano, quien nos va a acompañar vía Skype para precisamente abordar el punto de vista político, además desde el ámbito periodístico. Ya regresamos con más de Contigo, con Anthony, con Humberto y ahora con Alejandro Marcano. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Si te antojas de una buena hamburguesa, te recomiendo la Street Burger de Bueno Restaurant, con 200 gramos de carne de primera calidad, queso, tocineta, vegetales y más. Acompáñala con la bebida de tu preferencia y es solo para los más exigentes, o pídela como tú quieras. Bueno Restaurant en Altamira, Sexta Avenida, entre Tercera y Quinta Transversal. Bueno Restaurant, complace tu paladar. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750 AM.
Y aquí estamos de vuelta en Contigo Liberalmente. Les recuerdo que hablamos del tema electoral y las razones por las que nosotros creemos y estamos debatiendo. Al final del programa quizás haremos algunas conclusiones en ese sentido, por las cuales creemos que hoy no es viable una elección limpia. Y eso lo sabemos además porque enfrentamos a un régimen que sigue usurpando el poder y que en efecto impediría unas elecciones libres como lo contempla el Acuerdo Nacional para la Transición. Y para precisamente hablar de eso, tendríamos ya, no sé si ya está en línea, Alejandro Marcano. Él es periodista venezolano con una experiencia de más de 25 años. Tras ser acosado por el régimen de Maduro, emigró al sur de la Florida, en Estados Unidos, y actualmente es reportero de TV Martí, presentador de Venezuela en Crisis, además host y periodista de Mega TV. Ha hecho algunos quites a Patricia Poleo. Además, aquí en YouTube, los comentarios lo que nos dicen es que, es un periodista, tremendo invitado, Alejandro Marcano. Y voy a leer 2 de sus tweets, porque quizás también los podamos, para que estemos nosotros en contexto, de lo que él ha dicho y cómo lo ve. Y uno de esos comentarios es que veo distante la salida de la crisis. La intolerancia a la prensa crítica es muy parecida al régimen que queremos sacar. Esto definitivamente no acaba con elecciones, ¿o sí? Guaidó allí lo tiene un mafioso apuntándolo directamente a la cabeza. El cese de la usurpación no se logra con elecciones ni con diálogos. Y creo que además en Venezuela lo hemos aprendido. Están los datos y creo que me parece muy rica la discusión desde el punto de vista legal y electoral, porque es un tema técnico, pero también es un tema jurídico, entendiendo que no lo es ya. Ahora, Anthony, si tú tuvieses que de alguna manera explicarle a una persona desde el punto de vista legal, más allá de lo que has descrito del Comité de Postulaciones Electorales, ¿cómo entender entonces este proceso como algo político, pero entendiendo que eso lo vamos a superar? Bueno, yo creo que es un proceso, como te dije en un principio, que ha sido poco transparente a la ciudadanía como tal. Digo, yo para preparar el programa, revisar, no pude acceder al informe como tal que se presentó. Pero es un proceso que si bien incorporó unos diputados que podemos nosotros tener una visión de que no deberían ser incorporados y por temas constitucionales y legales no podrían volver a ser parte de la Asamblea Nacional. También está el tema de lo que tú has mencionado, que es la ley del Estatuto de la Transición. Todo este proceso que estamos llevando a cabo, si se dan unas elecciones sin haber cesado la usurpación, violaría algunos artículos de lo que habla esta ley del Estatuto de la Transición, que fue aprobada por la misma Asamblea Nacional con el apoyo de todas las fracciones de los distintos partidos, las distintas fracciones parlamentarias. Le diría a la gente que no es un proceso fácil, que podría ser, creo que hay un sector de la oposición que podría estar apostando a que esta sea una forma de llevar una salida democrática en Venezuela, pero para eso necesitamos que el CNE sea, y no solo los rectores, sino todo el sistema electoral en verdad sea modificado y que pueda haber unas garantías de una elección libre bajo el contexto que también ha mencionado Humberto. Ya el país que nosotros tenemos hoy es diametralmente opuesto y totalmente distinto al país que teníamos en el 2015, en términos de la crisis humanitaria que estamos viviendo, del ingreso mínimo del venezolano, de la situación por la que están pasando hoy los ciudadanos. Yo creo que debe ser explicado de la manera en que se pueden buscar condiciones de esta manera, por esta vía, sí podría, pero yo creo que ahorita el ciudadano venezolano tiene otras prioridades que no están terminando siendo la lucha por un CNE más imparcial. Y ojalá se resolvieran por esa vía. Yo creo que incluso todos nosotros somos demócratas y evidentemente para nosotros esa sería la vía más sencilla. O sea, que la libre competencia bajo las características de los candidatos, con sus potencialidades, que además aquí hay un montón de gente talentosa y dispuesta a hacerlo, podría medirse en unas elecciones libres, ¿no? Ahora, ya tenemos en línea al periodista Alejandro Marcano. Bueno, Alejandro, ¿cómo estás? Gracias a Dios te pudiste conectar. Hola, sí, aquí estamos. Buenas tardes para ustedes. No te escuchamos acá, a ver. Ok, buenas tardes, ahora sí me escuchan, estoy por aquí, muy bien. Gracias por atender nuestra invitación. Ha sido una introducción de básicamente 2 tweets que tú colocabas y en uno decías que esto definitivamente no acaba con elecciones, ¿no? Y le preguntabas a Guaidó que cómo es que eso acabaría así si además tiene un mafioso apuntándolo a la cabeza. Es decir, hemos entendido el sistema criminal que de alguna manera que enfrentamos. ¿Cómo se explica eso? Bueno, además tú siendo periodista, yo lo decía, te tuviste que ir del país, pero además te ha tocado de alguna manera enfrentar a algunos entrevistados o asumir una línea más crítica, ¿no? Sí, buenas tardes a todos y a todos los que le están escuchando y gracias por la oportunidad. Creo que tenía 11 años desde que me fui que no hablaba por la radio en Venezuela, así que es un placer. Nada, la línea crítica es porque quizás ustedes están viendo, la están padeciendo en carne propia, pero nosotros la estamos viendo y quizás tenemos la posibilidad de tener más ángulos
de lo que está ocurriendo. Y viéndolo desde afuera y viendo la ayuda que tiene el presidente Guaidó actualmente y viendo el padecer, el sufrimiento, es más, te lo pongo en contexto para que tú veas que uno no se despega por más lejos que esté, porque el corazón y el alma de uno está en su país de origen. Ayer mi esposa quería contactar a un sobrino que me pidió un par de zapatos que se lo comprara y mi esposa me dice, mira, fulano de tal no aparece. Y resulta que yo le digo, oye, ojalá no lo hayan robado, es lo primero que uno piensa. Y cuando llamo a mi hermana y le pregunto, me dice, no, él tuvo que vender su celular para ponerle las vacunas al hijo. Es decir, mi sobrino tiene 30 años. Entonces me parte el alma, me parte el corazón, y cuando tú ves esto, tú no entiendes cómo tú vas a ir con esta dictadura a unas elecciones. Es lo que yo digo, cuando ves a la gente que está muriendo de hambre. Ahorita estoy haciendo mi reportaje aquí para Radio y Televisión Martí, viendo a los presos que estaban pasando hambre, están desnutridos, y entonces tú no entiendes cómo todavía siguen el camino o la ruta de unas posibles elecciones que ni siquiera van a ser presidenciales y bajo la confiscación que tiene el régimen. Entonces es por eso que yo a veces me descargo en las redes sociales y digo, esto no sale con elecciones. El venezolano ha aprendido que eso es así. O sea, ciertamente estamos hablando de una dirigencia política y te lo pregunto también, entendiendo tu rol como periodista. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Y esto también desde el punto de vista pedagógico, que quizás cada uno ha tenido que asumir, mucho más uno como periodista, de explicar y volver siempre a empezar. ¿Qué más podemos hacer? Lo que seguimos haciendo, denunciando. La gente dice, pero tú atacas solo a Guaidó. No, yo no ataco a Guaidó. Es decir, para mí el enemigo público aquí es el comunismo, lo que está detrás de Maduro y su mafia, porque son unos mafiosos. Hay una narcotiranía rodeada ahora de grupos guerrilleros, terroristas, antisociales. Lo peor, el lumpum de lo que es ese nido de arañas. A Guaidó le critico porque en el mundo libre tú puedes criticar a tus líderes para que corrijan el camino. ¿Qué más podemos hacer? Eso que hacen ustedes en Radio Caracas Radio, tener la bandera levantada constantemente con la juventud, con los riesgos de que ustedes salen de la radio y no saben qué les pueda pasar, porque yo sí salgo de aquí de mi canal donde estoy trabajando en Estados Unidos y sé que voy a llegar, al menos que Dios decida otra cosa, pues a mi casa, pero ustedes además tienen que sortear una serie de riesgos que yo no estuve dispuesto a seguirlos viviendo, padeciendo para mis 3 hijos y para mi esposa. Entonces, ¿qué más podemos seguir haciendo? Decir a nuestros líderes que busquemos la ayuda necesaria. Si la ayuda es una intervención quirúrgica, la gente entonces responde, es que va a haber un baño de sangre. Señores, el baño de sangre es constante. A mí el año pasado, el 21 de enero del año pasado, me ahorcaron una tía en Cumaná, la ahorcaron para robarle de 76 años a la novia de mi hermano, la mejor amiga, mejor dicho, la entraron, pues, estaba vendiendo un televisor y la asesinaron para quitarle un televisor. Es un baño de sangre continuado y yo no quiero eso. Entonces yo sí sigo alzando mi voz, yo sí sigo reclamando, yo sí sigo haciendo programas contra estos boliburgueses, a toda la gente que se ha robado la fortuna de nuestro país y que además apuesta a seguir esa cohabitación para ellos seguirse enriqueciendo, pero con un dinero bañado en sangre. Eso no lo quiero yo y ese es mi trabajo, y mientras tenga palestra y quien me escuche, yo lo hago. Quien no me quiere escuchar, no importa, pero como periodista es lo que hago. Ahora, Alejandro, si bien tú dices que no padeces lo que padecemos nosotros acá en Venezuela, te ha tocado dejar tu país. Ahora, estando en Estados Unidos, hay quienes, y quizás tú lo tengas mucho más claro, hablan de que la política de Estados Unidos no es necesariamente una intervención en Venezuela, que es además lo que de alguna manera propician algunos actores políticos. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que Estados Unidos tiene muchos problemas y yo trabajo por una agencia, esto Radio y Televisión Martí es una agencia federal del gobierno de los Estados Unidos. Conozco un poco el sistema, tengo ya 10 años trabajando, gracias a Dios, con el gobierno de Estados Unidos. Sé cómo se manejan, sé un poco de cuál es la trayectoria de las administraciones, la independencia que tiene cada departamento. Y he entendido profundamente lo que significa para la actual administración del presidente Donald Trump el problema de Venezuela. Es un problema de seguridad de Estado nacional, porque si ellos no logran detener lo que está ocurriendo en Cuba, que es la madre, el titiritero mayor de todo esto que está ocurriendo, pues no se va a acabar con el tema de Venezuela y no se va a acabar con Nicaragua y la desestabilización que estamos viviendo. Ahora, ¿que Estados Unidos va a hacer una intervención? No, eso como en tiempo, como ocurrió en Panamá, eso no va a ser así tal cual, pero de que sí necesitamos ayuda para que
podamos detener, asfixiar y quizás sacar, porque pudiera ser una operación quirúrgica, pudiera ser llamada una operación de intervención humanitaria, pero ellos puntualmente saben dónde están ubicados cada uno de estos terroristas. Ya tienen actos, tienen expedientes y los irían a buscar. Eso no va a ser gente matándose en la mitad de las calles, matando a los chavistas y los pobres seguidores del oficialismo muriendo frente. Eso no va a ocurrir. Esa historia no es así. Ahora, si llega a ocurrir eso, no es por Venezuela como tal, es por lo que significa Venezuela para los Estados Unidos en materia de seguridad nacional. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Yo creo que ha quedado clarísimo no solamente tu posición y la valentía que has asumido al frente de los micrófonos que te ha tocado liderar de alguna manera. Vamos a despedirte ya en este corte. Al regreso, no sé si tienes más tiempo. Yo veo que está un poquito apurado, pero en todo caso la invitación está abierta. Además, si tienes tanto tiempo como Humberto, sí, sin venir a la radio a escucharte en la radio venezolana, creo que es valiente lo que estás haciendo y te agradezco además por la oportunidad de estar con nosotros. Es clarísimo que ese megáfono y esa voz que tú tienes en tus programas se escuche, no solamente porque eres venezolano, sino porque es el trabajo que necesitamos hacer. Si quieres un mensaje final a los venezolanos en este contexto, incluso a propósito del 10 de marzo y lo que viene. Bueno, el 10 de marzo yo creo que si yo estuviera en Venezuela, yo saldría a las calles nuevamente si hubiera un objetivo claro, no llevar un pliego de peticiones de las cosas y las carencias que tenemos. Me gustaría ver a un presidente encargado, a Guaidó, verlo decir, señores, vamos a la Asamblea Nacional y de allí no nos va a sacar nadie. Veo que se han olvidado un poco del cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Si no hay un objetivo, yo creo que va a ser un fracaso y lamento decirlo a la audiencia, va a ser un fracaso porque la gente no va a exponerse a que te maten si no hay un objetivo claro y llevar unos papeles. Todo el mundo sabe lo que pasa, los profesores, los médicos, las enfermeras, los periodistas, todo. Entonces creo que hay que definir y estamos en el momento de la verdad. Ese es mi mensaje. Ojalá que Guaidó lo escuche, la gente de Guaidó. A mí me costó mucho acercarme a ellos aquí. Fíjate que cuando tú hacías la mención al principio era porque yo le decía, él le tuvo un poco de miedo, pánico a enfrentar el tema de la intervención y entonces ojalá que escuche. No se lo pude decir sino a 5 metros porque no me permitieron ni siquiera llegarle al lado. Entonces si él está escuchando esta poderosa emisora que es RCR y lo que ustedes están haciendo a Radio Caracas Radio, pues que le llegue contundencia, objetivos claros. Muchísimas gracias, Alejandro. Y si no le llega, vamos a tratar de hacer que lo escuche. Y muchísimas gracias. Es Alejandro Marcano, periodista residenciado en Florida. Bueno, ya no está en Venezuela desde hace mucho tiempo. Quiero agradecerte por la oportunidad y ya regresamos con más de Contigo Liberalmente para hablar del tema electoral y de lo que está sucediendo en el país en este momento. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Y aquí estamos de vuelta en Contigo Liberalmente. Les recuerdo que conversamos con Anthony Romero y con Humberto Villalobos. Bueno, Humberto, amplio experto electoral. A veces él no es humilde en explicar y quizás tú nos puedas hablar de ese currículum que tienes. Y con Anthony Romero, que es abogado además de la UCB, de mi casa también de estudios. Humberto, y esta conversación la hemos tenido también fuera de aquí, ¿no? Si
nosotros nos limitáramos al tema de condiciones técnicas, que quizás algunos no los han abordado con la claridad con la que tú lo tienes internalizado, nosotros podríamos hablar de un registro electoral viciado, ¿no? Yo quisiera que tú me expliques con detalle cuál es el registro que tenemos hoy y cómo eso es un gran impedimento que además nos podría servir, si lo hacemos de nuevo, que entiendo es tu propuesta, para fortalecer y blindar unas verdaderas elecciones libres en Venezuela. Ok, definitivamente la base de toda la manipulación que hace el gobierno y de las quejas que tenemos desde el año 2004 con relación a los resultados están íntimamente vinculadas con el registro electoral. Y el registro electoral nosotros lo vemos como una construcción. Sobre él se ha elaborado una ingeniería que además es acumulativa. Y eso va desde el cambio de las condiciones. Por ejemplo, cambiaron las leyes electorales. Yo hice un gran tema con relación, por ejemplo, a los miembros de mesa. Los miembros de mesa antes eran profesores, profesionales y estudiantes con bachillerato. Y eso reunía todas unas condiciones espléndidas. Teníamos un excelente sistema en ese sentido y nos los cambiaron por cualquier persona por un dudoso sorteo. Entonces, tienes ahí, se acabó el control de las mesas, ellos hacen lo que les da la gana. Otras cosas, por ejemplo, son cada persona debe votar donde vive y eso se llama vecindad electoral. Ellos acabaron con la vecindad electoral. Nosotros tenemos más de 6 millones de personas que han sido migrados más allá de su parroquia. Y todas estas migraciones, cuando tú las acumulas, tienen una intencionalidad. Por eso se habla de ingeniería. Tenemos no menos de 4 millones de personas que se les dio una nacionalidad de las cuales no tenemos ninguna confianza. Se dio con unos papeles extraños, con un decreto del presidente Chávez. O sea, extranjeros votando aquí. Muchísimo. Extranjeros de la frontera, gente que vive en Colombia y viene solo a las votaciones. Y al final, nosotros lo que decimos es que se han creado cupos de votación. Porque todas estas personas migradas, todas estas personas extranjeras, no necesariamente van a estar en el centro de votación, pero crean cupos. Entonces, los estudios que hemos venido haciendo nosotros desde el año 2006 nos permiten determinar dónde están ubicados estos cupos. Y es interesantísimo. Hay unos centros de votación determinados que en el transcurso del tiempo, desde el año 2004 hasta hoy, los han venido llenando de cupos. Personas migradas que no están ahí, personas que no son venezolanos y que a veces tampoco están ahí, personas que no tenemos la menor idea, muertos, gente que se fue del país. Y todo eso, si estuviera distribuido más o menos parejo, no sería tan importante. Pero están distribuidos de una manera parcializada. Al punto que si nosotros analizamos el registro, podemos decirte en función de la ingeniería electoral cuántos votos va a sacar el oficialismo en ese centro de votación. Eso realmente se comprobó en repetidas oportunidades en el 2010, en las elecciones parlamentarias sobre todo, que son elecciones nacionales. Y no es sencillo contrarrestarlo. Ahora se le agregan 2 condiciones adicionales que además, son casi nada. Como si esto no fuera poco. Entonces tenemos que del país se han ido no menos de 4 millones de electores y esos electores no han sido reubicados. Yo pertenezco a un partido, a 20 Venezuela, y estamos haciendo un esfuerzo supremo en contactar personas y en tener una idea clara de quiénes son estos 4 millones de afuera, pero solamente están inscritos en el registro 100.000 de 4 millones de personas. O sea, son 3 millones como mínimo. Y tenemos una espada de Damocles encima que todavía no tenemos el registro con el que van a hacer estas elecciones. Y obtuvimos el registro de venezolanos cedulados y resulta que hay 4 millones de personas mayores de 18 años ceduladas no inscritas en el registro electoral. Y lo más increíble de esto es que entre 18 y 30 años hay 1.700.000. Entre 30 y 90 años, otro 1.700.000. Y hay 600.000 personas con cédula que tienen más de 90 años. ¿Qué votan? Todavía no votan,
Pero Entonces, cuando para nos hacer. traigan el nuevo registro, podrían votar. Porque la única condición es ser mayor de 18 años con cédula de identidad. Entonces, ante esta situación donde es muy sencillo cuestionar más de la mitad del registro, En cuanto a números, y disculpa que te interrumpa, ¿tú lo podrías graficar? O sea, ¿cuánto es el total del registro? ¿Cuánto está limpio y cuánto no? sí, sin que me quede nada por dentro, el registro tiene 20 millones y medio de personas, el último que tenemos, que es de enero del 2019, y en ese registro no menos de la mitad, el 50%, es totalmente cuestionable por una u otra razón. De estas que mencionas, o sea, De estas edad, cositas que extranjero. mencionamos. Ok. ¿Qué es importante de todo esto? Se está planteando que hagamos como una limpiecita del registro. Eso es lo mejor que yo he oído hasta ahora. Eso significa que Cuando dices se está planteando, estás hablando de alguna lo que parte se de la está dirigencia. hablando a nivel de la dirigencia, a nivel de que sea posible, porque la realidad es que ya estamos en el mes 3 Sí. del año. Entonces, cuando tú revisas los tiempos que se requieren, Quedan un pareciera tiempo que muy no es corto. fácil En términos arreglar el técnicos y registro. Entonces, si algún partido está trabajando enfáticamente en probar que con este registro no vale la pena, en defender a las personas que están en el exterior, porque sencillamente no van a poder opinar. O sea, voto la fundamental. base de todo esto es que la gente pueda opinar. 4 millones de personas es el 20% de la población de Venezuela y no van a votar porque sencillamente están registrados en Venezuela. ¿Qué significa eso? Que nos va a ser muy difícil controlar unos centros de votación. Si agregamos a esto que hay centros de votación donde se acumulan estas cajitas Estos cupos. vacías, estos cupos, Correcto. entonces ellos hicieron otra cosa grandiosa. Ya la mitad de los 14.500 centros de votación son de una mesa, pequeños, aislados, difíciles de cuidar. Y por casualidad en esos centros pequeños, aislados, difíciles de cuidar, Votan todos. es donde están los cupos. En esos lugares donde el chavismo saca la mayoría de los votos que saca. Entonces, el que me plantea a mí que sin arreglar el registro, si corregir estas cosas, aparte de todo lo que está viviendo el país, aparte de que no cesaron la Parte de la militarización, de la eh, presión. realmente yo no tengo la menor duda de que son colaboracionistas y que están contribuyendo a que este socialismo, este comunismo que nos rige, se perpetúe. Y eso es una decisión que nos va a tocar a todos los venezolanos si queremos que esto se perpetúe. Porque no es solo que me den una opción, tiene que haber una opción que te permita ganar. Si no, no tiene sentido. Lo que estás es cohabitando y permitiéndole a este régimen que siga su camino. Ahora, Humberto, esto lo sabe la dirigencia política. Bueno, tú que, Anthony, que has hecho una revisión de lo que han dicho en términos legales y en la conformación de estos nuevos espacios, comités y esto, ¿lo saben? ¿O es que entonces en efecto son colaboracionistas? ¿O qué se dice legalmente? O sea, ¿por qué ir así? Yo creo que hay un sector en verdad de la oposición, como está planteando Humberto, que es el tema de lo que he identificado, creo que yo, el ciudadano venezolano, que es que son personas que están buscando que esto se perpetúe por mucho tiempo. Y creo que ahí la forma coloquial de llamarlos ha sido el tema de estos, los partidos que están agrupados en la mesita. Que ahí yo quería agregar a todo este tema técnico del que está hablando Humberto, es que también nosotros, bueno, vamos a ir a unas elecciones parlamentarias o unas elecciones presidenciales y parlamentarias, como han hablado otros voceros, distintos voceros de la oposición venezolana. Lo vamos a hacer con qué partidos, porque haciendo una investigación para estos temas también y para otra consulta que nos hicieron uno de nuestros clientes, que nosotros tenemos a los partidos totalmente ilegalizados. Los únicos partidos que existe su tarjeta que participan en las elecciones del 2015 son estos que están en la mesita, que la llamada mesita de diálogo con el régimen, que lo que ve todo el mundo es que son personas que están jugando a que esto se perpetúe. Los otros partidos, incluyendo 20 Venezuela y los que ya estaban, por decir así, legalizados como tal y que tenían todos sus documentos y sus requerimientos al día con el CNE, que es lo que nos dice la ley de partidos políticos en Venezuela, fueron totalmente eliminados en los últimos años, por persecución del CNE, por dificultades para poder validarse en su momento, por decisiones
inconstitucionales y ilegales de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. O sea, también tenemos un punto en que la participación política en Venezuela no es cómo se puede hacer. O sea, quién es un partido y quién no. Vamos a ir ahora a un proceso de volver a legalizar a todos los partidos para que participen en las tarjetas. Eso también es un punto importante. Yo creo que Humberto ha dado en el clavo, en el cual, en el caso de que nosotros no podemos plantear ningún tipo de elección, sí que voten todas las personas que están fuera del país. Porque 4 millones de personas puede ser la población de un país pequeño como tal. O sea, de Uruguay, que tuvo elecciones hace poco. Creo que votaron 3 millones y algo de personas, hasta menos de 4 millones. Entonces estamos hablando de un grueso de la población muy grande que tiene que también ser escuchado, y que si hablamos de elecciones libres y justas, ellos deben de participar también. Bueno, yo creo que ustedes lo han explicado muy bien. O sea, es un cóctel. Desde el punto de vista técnico, casi imposible ganar, además, con un montón de gente que ni siquiera puede participar. Estamos hablando de 4 millones de personas y de por lo menos la mitad del registro viciado. O sea, nombres repetidos, extranjeros, estos cupos que tú has explicado muy bien, distribuidos políticamente en sitios donde probablemente la defensa del voto no se puede ejercer, y tú has hablado del tema de la ilegalización de los partidos. De hecho, 20 Venezuela desde su nacimiento no ha sido legalizado precisamente porque, uno, no reconocemos este régimen, y dos, precisamente se ha impedido por todas las vías un proceso legal, entre comillas, ¿no? Ahora, ¿es posible en Venezuela, y entendiendo, y aquí te pregunto sobre las discusiones que se están dando en la región, tener un sistema realmente que genere confianza en el venezolano, un sistema electoral, o qué se está discutiendo en la región en términos electorales e incluso en términos legales? Mira, por el dominio de los grupos afiliados al Foro de Sao Paulo, esto que nos está pasando a Venezuela está en diferentes niveles prácticamente en toda América Latina. O sea, ¿tú crees que este sistema se ha exportado? Sin lugar a dudas, es una franquicia. Es parte de lo que ofrecen. Es una cosa realmente poderosa. Si usted, por ejemplo, la gente puede hablar del caso Bolivia, que estamos comentando anteriormente. En el caso boliviano, ellos tuvieron, estoy totalmente convencido y participé en algo de eso, una muy importante asesoría y apoyo externo para hacer lo que hicieron. Y lograron demostrar que se dio un fraude. En Venezuela, la que comete el fraude y la que lo hace fácil es la máquina de votación. La gente de Bolivia no tenía máquina de votación, pero tiene una figura que se llama algo así como el jefe de centro de nosotros, como un secretario de centro de votación. Y lo que probaron estas personas que probaron el fraude allá es que una misma persona, este secretario, escribía todas las actas. Imagínate. O sea, y le colocaba más cosa que es ilegal allá en Bolivia. O sea, ellos ni siquiera tuvieron que ir más allá, sino que anularon un número importante de mesas porque la misma persona hizo de máquina de votación. Ella cometió el fraude al escribir las actas y poner un resultado que era falso, que no coincidía con los resultados en las demás mesas, pero sobre todo que lo escribió la misma persona. Yo estoy seguro que eso contó con amplio apoyo internacional. Y eso son formas de apoyo internacional. Cuando nosotros decimos aquí que podemos solos, no podemos solos, necesitamos apoyo. Hasta para ir a las elecciones hay tecnologías mucho más desarrolladas que las nuestras. Yo viví la revisión de esas actas y los tipos en 1 hora probaron que la caligrafía de esos centros era la misma. Eso es imposible en Venezuela. Y se los puedo decir, nosotros probamos algo similar aquí en Venezuela en las elecciones de Capriles, pero tuvimos los datos necesarios para evaluarlo 3 meses después. Ellos lo hicieron el día de hoy en 1 hora. Y lo viví. Y se los puedo contar porque fui parte de los técnicos que ayudamos a que eso pasara. O sea, incluso para ir a elecciones, y me quedo con eso, necesitamos ayuda internacional. Sin lugar a dudas. Ahora, al regreso, ya tengo que ir despidiendo este bloque. Nos va a quedar el último para las conclusiones y el cierre de esto. Hablar de lo que sí es posible. O sea, porque a veces nos quedamos en, bueno, no, pero ¿es posible en Venezuela en algún punto? ¿Cómo ves tú una elección realmente libre en Venezuela? ¿Y cómo ves tú, además, que debería centrarse o en qué debería centrarse la discusión legal en este país que ciertamente hoy está concentrado en que cese la usurpación? Y por eso nuestra preocupación. Creo que Alejandro Marcano lo planteaba muy bien. O sea, estamos hablando de distintos fenómenos y ustedes han de alguna manera graficado desde el punto de vista legal y electoral, y él desde el punto de vista político y personal y familiar, las razones por las que hoy Venezuela necesita mucho más que unas elecciones. Y es básicamente avanzar en el desmontaje de un sistema de mafias que está penetrando incluso nuestros hogares.
y nuestras familias. Todos tenemos familiares y gente querida afuera, todos hemos perdido algo. Y en ese sentido, por eso nuestra preocupación. Creo que incluso los ejemplos que vemos alrededor del país nos hablan de una ciudadanía que no solamente no confía en su sistema electoral y en el organismo electoral, que obviamente no confía en tribunales ilegítimos ni en sistemas legales que hoy no lo representan ni lo defienden, sino que además entienden que su rol está mucho más allá de convocatorias y de salidas electorales que ojalá fuesen así de sencillas, pero no lo son. Al regreso, cerramos con este tema con Humberto y con Anthony Romero hablando del tema electoral. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Y aquí estamos de vuelta en Contigo Liberalmente. Les recuerdo, gracias a quienes llegamos a ustedes, Small Shop, la casa perfecta de la repostería, en la avenida Cecilio Acosta, envíos a nivel nacional. Síganos para que puedan comprar chocolates, golosinas importadas, repostería de todo tipo y para consentir a sus familias. Y les recuerdo que conversamos con Anthony Romero y Humberto Villalobos, arquitecto y abogado, arquitecto prestado al ámbito electoral, yo lo he dicho en varias oportunidades. Y para cerrar, yo sí quisiera que de alguna manera cada uno de ustedes diera un mensaje de los retos que tenemos por delante y la capacidad que tenemos, además con el talento que ustedes bien representan en sus áreas, para no solamente lograr unas elecciones, sino llegar a un sistema que realmente nos garantice el ejercicio real de la ciudadanía, que va más allá incluso de las elecciones. En Venezuela, y quisiera empezar con Anthony, podemos lograr de alguna manera esa garantía legal o ese sistema que nos lleva a discusiones incluso más allá de lo que estamos discutiendo hoy. Tú lo decías, hoy en el mundo se están discutiendo otras cosas mucho más importantes y quizás medulares, ¿no? Sí, lamentablemente nosotros la discusión de nuestro país está en si tenemos elecciones o no, que son cosas que dan por sentado en otros países en nuestro mismo hemisferio aquí en Latinoamérica y se están discutiendo otros puntos y nosotros estamos hablando de cuánto el salario del venezolano que no le alcanza, cuánto tiene que producir una persona para poder subsistir y resistir en Venezuela. Mira, yo creo que un país distinto es posible. Yo creo que parte de lo que ha hecho el régimen es uno de los pilares fundamentales que lo han dicho otros voceros de Vente Venezuela, lo que he escuchado también en este programa y en otros, es un sistema de propaganda. Yo creo que eso es una de las cosas fundamentales. ¿Por qué? Porque va hacia la psiquis y hacia la mente de todos nosotros, en el cual, es que no hay salida. Y entonces, empiezan estas personas que buscan más bien cohabitar con todo este sistema, porque nosotros no estamos luchando contra una persona que es Chávez, Maduro, sino contra todo un sistema que está haciendo un sistema ahora de exportación a otros países de Latinoamérica. Yo creo que hoy más que nunca la libertad de toda Latinoamérica, de todo el hemisferio, como han dicho algunos voceros del gobierno estadounidense, se juega hoy aquí en Venezuela. Yo creo que saliendo todos los días a la calle a trabajar, como yo decía en un principio, para nosotros como abogados no es nada fácil trabajar en un entorno como el que estamos viviendo hoy en día, pero si aún así puedes resistir, puedes generar un trabajo importante, puedes apoyar a personas que aún creen en el país. Para ver, a nosotros nos pasa mucho que hay mucha incertidumbre en la gente. Ahí va a haber elecciones, no va a haber elecciones, ¿qué se está hablando? Y parte de la asesoría que nosotros hemos estado dando a mucha gente que quiere aún invertir en el país, pero que tiene riesgo, que tiene miedo, es explicarles más o menos lo que está sucediendo y hacia dónde está yendo todo esto. Sí. Se está buscando una normalidad en el país que al final no es tal, porque termina siendo encerrada en una que otra burbuja y la verdad es que la situación sigue siendo muy difícil, pero yo creo que sí, y el mensaje final para todos los ciudadanos que nos escuchan es que hoy más que nunca el venezolano es un ciudadano crítico.
es un ciudadano que no se queda con lo que diga uno u otro vocero, sino que va más profundo, revisa las redes sociales. Creo que han sido fundamentales en este aspecto, van y revisan las distintas opiniones, y yo creo que hoy el venezolano está muy claro de cuáles son las condiciones para poder ir a unas elecciones en verdad libres, cuál es la forma de poder salir de todo esto, y yo creo que la dirigencia en su conjunto tiene que escuchar más al venezolano, porque también le piden, bueno, lo decía el periodista que tuvimos de invitado, nos piden salir de nuevo a la calle, pero las últimas veces que hemos salido a la calle no ha pasado nada, por un lado porque no hay estrategia, y ha sido un riesgo muchísimo, muy grande para las personas que lo hacen. Entonces, bueno, vamos a salir a la calle. Yo creo que tenemos que todos ir en una sola ruta, sin desvíos, para alcanzar la libertad de todos. Yo creo que el venezolano está de acuerdo con eso, pero que no lo engañen más y que le hablen claro y que sean procesos transparentes. Y necesita una dirigencia que la conduzca hacia eso. En tu caso, Humberto, bueno, además de todo esto que además nos ha dejado a todos aquí pensando en ese registro electoral y en las condiciones, ¿es posible en Venezuela y cómo se suma la gente o cómo de alguna manera la gente puede participar precisamente en la defensa no solamente del voto, sino en la defensa de los mecanismos que tenemos para contribuir en esta organización que obviamente es clave para poder salir de esto? Mira, yo te lo voy a decir desde lo que piensa mi partido 20 Venezuela. Nosotros estamos preparando una gran estructura nacional capaz de verificar el registro electoral. Estamos desarrollando tecnologías que nos permitan hacerlo de manera técnica, capaz de decirle a todos los venezolanos que es posible tener un nuevo registro en 6 meses. Lo que no sería, teniendo estas herramientas, no tiene sentido ir con un registro como este si en 6 meses podemos tener un registro. 20 Venezuela se está preparando para que como partido, con sus estructuras, con el apoyo de la sociedad civil, con el apoyo de todos los venezolanos, podamos tener un nuevo registro, podamos tener estructuras en cada centro de votación, podamos tener candidatos buenos escogidos por las bases, capaces de hacer una mejor Venezuela y desde abajo, desde los ciudadanos, lograr la libertad de los venezolanos. Y eso lo vamos a lograr una vez que podamos desmontar todo este sistema, y hay que repetirlo, bueno, las veces que sean necesarios y hacer esa pedagogía que decía Anthony. Y bueno, por supuesto agradecerles a ustedes por estar aquí. Creo que ha sido corto el tiempo, como decía Anthony, en esta hora, pero se han dado bastantes luces de lo que enfrentamos el día de hoy, que bueno, ojalá fuese así de pequeño, pero bueno, estamos hablando de un sistema mucho más profundo y con una inteligencia, incluso una ingeniería electoral importante, y a eso nos enfrentamos. Por eso hoy en Venezuela, más que unas elecciones libres, lo que necesitamos es precisamente sumar la mayor ayuda posible, esa ayuda internacional, que también la requerimos incluso para unas elecciones libres, solamente después de que esto cese. Y para eso estamos trabajando, y quiero además, ya antes de despedirme y decirles que nos vemos el próximo jueves, en la semana de lo que es la Semana de la Mujer. Vamos a tener un programa especial sobre ese tema. Agradecerle, por supuesto, a nuestros patrocinantes, y el día de hoy, una vez más, a Small Shop, la casa perfecta de la repostería, en la avenida Cecilio Acosta. Pueden seguirlos en sus redes, vayan. Les aseguro que van a comprar todo lo que puedan en @smallshop.ca. Con esto nos despedimos. Gracias, Anthony. Gracias, Humberto. Nos vemos en el próximo jueves en Contigo Liberalmente. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM. RCR